Si antes hicimos un repaso a cómo está el sector turístico, ahora nos vamos a otro pilar fundamental de Fuerteventura, como el sector primario, en concreto el sector ganadero, y lo hacemos con David de Vera, que es director general de ganadería del Gobierno de Canarias. David, muy buenas. Muy buenas. Un pilar fundamental que también, de último, alguna que otra alegría ha recibido, porque hace muy poquitas fechas en el World Cheese Award, que no sé si lo he pronunciado muy bien porque mi inglés es bastante defectuoso, Fuerteventura, en concreto sus quesos hechos en Fuerteventura, obtenían 7 premios de los 36 que obtenían los quesos canarios. Eso es un síntoma de que el sector pues tiene calidad. Sí, ahora ya es no una rutina, pero sí una tendencia que dentro de estos certámenes internacionales, Canarias se lleva muy buenos premios y entre Canarias está Fuerteventura, como la excelencia del queso majorero. Es verdad que no estaba, había, al igual que otras islas, había una amplia representación del sector quesero insular. Fuerteventura tenía una representación también muy importante, como es Maxorata, pero faltaban muchos queseros también de calidad que deberían haber estado en ese certamen. Hay que reconocer que Fuerteventura tiene un queso por excelencia, con leche cruda, que es el queso majorero, y que tiene un amplio prestigio y reconocimiento, tanto no solo en estos certámenes o concursos, como en la gastronomía, con los chefs, y cada vez los chefs buscan cada vez la exquisitez y la diferencia para tener una mejora en su producto. Usted sabe que, bueno, cada cierto tiempo surja una voz dentro del sector, más o menos identificada o identificable, que apunta al apocalipsis del sector ganadero de la isla, ¿no? Que tiende a desaparecer, que se producen mermas en la cabaña ganadera. Desde su óptica, ¿cómo es ahora mismo el estado de salud del sector ganadero en Fuerteventura? Bueno, hay que decir que Ganadería es un sector bastante complicado en toda Canarias y también en Fuerteventura. Fuerteventura tiene una cabaña ganadera del caprino principalmente, ovino caprino. Si vamos a números, a censos, el 37% del caprino está en Fuerteventura. ¿De toda Canarias? De toda Canarias. ¿Eso estamos hablando de cuántas? Estamos hablando de cerca de más de 70.000 cabezas de ganado en Fuerteventura. De ese 37% del censo de caprino de toda Canarias que está en Fuerteventura, produce el 52% de la leche que se elabora luego esos quesos, ¿no? Estamos hablando de que ha cambiado la parte empresarial de los ganaderos. Cada vez son ganaderías más intensificadas, más intensivas, estabuladas, donde han pasado de esas ganaderías un poco más familiares con un número menor de animales a unas grandes ganaderías con animales estabulados y animales más en intensivo, ¿no? Porque estamos viendo que es verdad que ha existido una disminución de los censos en toda Canarias, pero se ha mantenido ese porcentaje de 37-52. 37 de los censos ganaderos de toda Canarias están en Fuerteventura referentes al caprino, y 52% de producción de la leche está en Fuerteventura con respecto a toda Canarias. Como decía, es un sector complicado, y las normativas, la legislación que lo acompañan, tanto de bienestar animal como registro, pues de alguna manera han intensificado la labor administrativa de los propios ganaderos. Nosotros estamos en un trabajo importante de simplificación de procedimientos, estamos en una fase importante de simplificación de los propios registros, de saltar a esos aplicativos telemáticos para que el propio ganadero desde su explotación pueda tanto dar altas, bajas, movimientos y cualquier tipo de irregularidad, tener la capacidad con la firma electrónica de hacerlo desde su domicilio. También está en la parte de simplificación de las ayudas. Hemos hecho un compromiso desde el principio de legislatura que estamos intentando, primero, optimizar las ayudas. Lo hemos hecho con el POSEI, con las modificaciones del POSEI, y segundo, intentar adelantar los pagos. Ahí es una deuda pendiente que tenemos con el sector ganadero, no solo en Fuerteventura, sino en todo Canarias. Claro, porque estamos hablando de que para que el sector no solamente permanezca, sino que se incremente y ayude a diversificar la economía del archipiélago y de Fuerteventura en concreto, el sector ganadero tiene que ser rentable por sí mismo, o por lo menos tener las ayudas necesarias para que se genere la riqueza adecuada en este ámbito, ¿no? Y ha mencionado el POSEI, esas siglas
que encierran muchos millones de euros que vienen de Europa para ser inyectados en el campo de Canarias. Ahí hay una demanda histórica de muchos sectores, entre ellos el sector ganadero, porque el grueso del pastel, esos 144 millones de euros, se los lleva el plátano y son intocables, ¿no? Y el resto se reparte como buenamente se puede. Para el sector primario de Fuerteventura, en concreto para el sector ganadero, ¿qué perspectivas tienen para el futuro más inmediato los empresarios, los ganaderos? La ganadería, al final estamos hablando de que tenemos que profesionalizarla, y profesionalizarla partimos también por esas ayudas, ¿no? Esas ayudas tienen que ir realmente a quien pone de valor en el mercado un producto, bien sea carne, leche o sea quesos, ¿no? Quesos, bueno, el tema de avícola, miel, pues, y demás, ¿no? Entonces, profesionalizando las ayudas, estamos de alguna manera dirigiéndolas hacia aquellos que son más competitivos, aquellos que son profesionales del sector primario. El POSEI, como usted bien dice, son 268 millones de euros, de los cuales solo plátano se lleva 141 millones de euros. Estamos hablando de que es una ayuda directa a la comercialización del plátano, así está estipulado. Más de la mitad, es más de la mitad de ese dinero, ¿no? Es verdad que siempre que cuando hacemos insistencia en esto decimos, oye, que queremos tener las mismas condiciones que tiene el sector platanero. Es una mochila que ellos traían ya del antiguo POSEICAN antes de confluirse en el POSEI, y es una mochila económica que ellos habían negociado en su momento, que lo que hace es confluirse en un mismo programa. Y que hay muchos intereses para que eso no se toque en La Palma y principalmente en Tenerife. Bueno, pero antes de entrar vamos a buscar lo que tenemos en la fase productiva y cómo hemos mejorado. Es decir, dentro del POSEI, que no tenemos que olvidar que el POSEI alberga el REA, que son el régimen específico de abastecimiento, y las medidas de apoyo en las producciones locales. El POSEI te ayuda a que esos insumos insumos para el ganado, como es el cereal, el forraje, sean más económicos, esa importación, y tener la capacidad de tener un alimento a bajo coste, un coste más adaptado a Canarias. Y después tenemos las producciones locales. Producciones locales en el sector ganadero estamos hablando de unos 36 millones de euros. Esos 36 millones de euros, el caprino... ¿Cómo se reparte? Eso está dividido por medida. Por ejemplo, el ovino caprino tiene 10.274.000 euros de reparto en diferentes medidas. Si usted recuerda, el POSEI antes del 2015, el POSEI dentro del ovino caprino había un reparto de una medida, un reparto de ayuda que era la prima o el cupo ganadero, que era el pago por cabeza tanto a la oveja como a la cabra. 32 euros la cabra, 39 euros la oveja. Pero en ningún momento se hacía referencia a que esa oveja o cabra fuera productiva, sino usted tiene ese animal y usted va a cobrar por ese animal. Nosotros lo que hemos hecho es intentar optimizar esas ayudas, concretamente en el ovino caprino, para de alguna manera usted tiene unos animales, pero no va a cobrar por los animales, va a cobrar por lo que usted produce y lo que usted pone de valor en el mercado. ¿Por qué? Porque eso crea economía y crea de alguna manera, favorece la creación de empleo, favorece de alguna manera subir ese Producto Interior Bruto dedicado a la producción local. Y es ahí donde hemos creado, mantenemos las líneas de la leche, tanto al productor como a la industria, y creamos una nueva línea que es bastante importante, que es la ayuda al fomento del consumo cárnico en el ovino caprino, donde todo aquel animal, sea hembra, sea macho, sea cordero, sea baifo, que pase por matadero, pues va a tener unas primas de sacrificio más unas primas de comercialización. Por lo tanto, al final, esos 15.274.000 euros que habíamos hablado del ovino caprino se han transformado hacia actitudes productivas que se mantiene la misma ficha, y lo que se pretende es, usted ganadero, usted tiene la capacidad, sabe la capacidad de producción que tiene, pues usted va a cobrar por esa capacidad de producción. Y ya no estamos tanto referenciando a, tengo tantos animales, pero es que me faltan, pero es que no coinciden con el registro individual, pero es que a lo mejor se me murieron durante el periodo de retención. Le complicaba mucho la existencia de los ganaderos y al final nunca sabía lo que iban a cobrar. De esta manera sé lo que tengo, sé lo que produzco, sé lo que voy a cobrar en ayuda. Y en el caso de mejoras de ese sistema de financiación, de ayudas, ahora mismo está en elaboración el presupuesto de la comunidad autónoma. Se elaboró, ha pasado al Parlamento
de Canarias, que es donde se aprobará definitivamente una vez que se finalice el periodo de enmiendas. ¿Cómo queda retratada la consejería de la que usted forma parte en su estructura orgánica en esas cuentas autonómicas? Bueno, hay que reconocer que la Dirección General de Ganadería ya el año pasado tuvimos un crecimiento de unos 600.000 euros en diferentes medidas o partidas presupuestarias. En este año solicitamos un incremento de 500.000, se nos fue concedido. Por lo tanto, dentro de las limitaciones presupuestarias, las propuestas que han salido de este centro directivo se han tenido en cuenta. Hablamos de qué nuevas actuaciones estamos o que pretendemos realizar en la Dirección General de Ganadería o en el entorno de la propia consejería. Pues bueno, tenemos, si todo sale bien, tenemos un programa de saneamiento, tenemos un programa de saneamiento ganadero que se hace a través de una encomienda con GMR Canarias, donde en todas las explotaciones ganaderas de Canarias se aplica el plan sanitario, un plan sanitario en colaboración con las propias ADS y con una encomienda con GMR Canarias para de alguna manera mantener el estatus sanitario de las cabañas, de las cabañas ganaderas o de las explotaciones ganaderas en Canarias. Tenemos un control lechero, mantenemos control lechero para saber nuestras razas autóctonas de caprino principalmente, saber esa evolución de esas mejoras genéticas, esos mejorantes que llevan las asociaciones de criadores y hacer los controles lecheros para ver esas modificaciones conlleva un aumento de producción y un aumento de la calidad de la propia leche, proteína, materia grasa. El tema de legalización de explotaciones ganaderas. Sí, que ese es uno de los caballos de batalla del sector, ¿no? A ver cómo se legalizan muchas explotaciones que hasta ahora pues han tenido dificultades en el plano urbanístico. Y se vendió, David, la ley del suelo, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, como la panacea para resolver muchas cuestiones. De hecho, los redactores siempre aludían no a lo que se podía favorecer desde el punto de vista turístico, sino a lo que beneficiaría al sector primario, que es también una manera de poner el foco donde a cada uno le interesa, ¿no? Pero le voy a decir, la ley del suelo es verdad que es de aplicación del 1 de septiembre, previamente se estuvo trabajando tanto con organizaciones agrarias, con la propia consejería y con varios responsables del sector, tanto agrícola como ganadero, y de alguna manera simplifica varias normativas que no es que complican, pero sí de alguna manera no favorece que sea rápido un procedimiento de legalización. Procedimiento de legalización de explotaciones ganaderas, la llamada la Ley de Medidas Urgentes, que nació en el año 2000, ya de urgencia tiene poco, ya que se llama Ley de Medidas Urgentes, pues bueno, en aquel momento tenía esa urgencia, a día de hoy veíamos que no era efectiva al 100%. Entonces se mantiene a través de una disposición final tercera la Ley del Suelo, la cual se adapta a intentar buscar una mayor agilidad para esos expedientes y aparte se saca una figura. Aparte se elimina la calificación territorial para los procedimientos ordinarios y aparte se saca una figura que es el certificado de uso de actividad consolidada, es decir, aquellas explotaciones ganaderas con una antigüedad mayor de 4 años y que no se haya incoado un expediente sancionador, pueden consolidar su actividad, no crecer más, pero por lo menos consolidar su actividad con una certificado. Eso es suerte, eso es casi a la suerte, porque si no te ha venido la Agencia de Protección del Medio y no te has expedientado, pues te libras, aunque... Bueno, pero de alguna manera lo que haces es, tenemos un grupo de esas personas... Una especie de amnistía en medio encubierta. No amnistía, es decir, usted hay que darle la seguridad jurídica a esos ganaderos que a día de hoy no han podido tener ese título habilitante. Y tenemos la capacidad por la Ley de Medidas Urgentes y por consolidar su actividad. Y consolidar su actividad están esos requisitos, los cuales hay muchas ganaderías en Canarias y también en Fuerteventura que se podrían. Y es iniciativa del ganadero, es decir, la iniciativa del ganadero, bien se puede poner en contacto con nosotros, la Dirección General de Ganadería, que podemos favorecerle o darle esa información, pero quien los va a resolver son los propios ayuntamientos, que son los responsables del territorio. Entonces, existe certificado de uso de actividad consolidada que pueden consolidar su actividad a través de los ayuntamientos y también existe la Ley de Medidas Urgentes que sea de alguna manera modificado para ser mucho más ágil. Y le voy a decir en qué, principalmente. Fuerteventura, los planeamientos municipales, pues, prácticamente en su totalidad. Salvo Puerto del Rosario, que entró en vigor hace casi un año, el resto están casi en la gaveta. Y Betancuria, en ese caso. Betancuria, sí, no existe una adaptación de planeamiento. Y si no existe una adaptación de planeamiento, no es que los ayuntamientos se hayan olvidado de las explotaciones ganaderas que están en su territorio y que existen, que tienen una actividad económica, pero que no le han buscado hueco en ese planeamiento, ni tampoco han adaptado sus propios planeamientos a la normativa. Por lo tanto, cuando llegamos y solicitamos exposición pública, informe, nos quedamos parados porque no podemos continuar porque no existe una adaptación de esos planeamientos. Entonces,
La ley del suelo, ¿qué es lo que hace? Existe una disposición transitoria, creo recordar la 15ª, donde nos dice, oye, en aquellos planeamientos no adaptados, estas son las equiparaciones. Por lo tanto, ya ahí estamos salvando un obstáculo bastante importante. No existiría. Solamente para decir, tenemos un equipo importante, se ha incrementado el personal para legalización de explotaciones ganaderas, se ha incrementado la partida económica con GESPLAN y a día de hoy llevamos un ritmo de trabajo que podemos hablar que en solo lo que llevamos de legislatura hemos triplicado el número de explotaciones ganaderas que se han legalizado en la anterior etapa. Es decir, hay un cambio de efectividad en la legalización de esas explotaciones. Ojalá pudiéramos llegar a la totalidad. Y sabemos que a día de hoy muchas explotaciones ganaderas no se van a poder legalizar por el tipo de suelo o porque ya no están activas o porque el señor ya no quiere continuar, porque también es verdad, yo entiendo al ganadero que ha pasado mucho tiempo para poder regularizar su situación. Sobre el relevo generacional, que es el caballo de batalla o uno de los principales caballos de batalla del sector, ¿qué medidas tienen ustedes desde el gobierno autonómico en marcha o en el horizonte más cercano? Porque ese es uno de los principales problemas, ¿no? Cómo enganchar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para que continúen quizás una actividad que ha sido tradicional, pero que compite en una isla turística como es Fuerteventura, compite con trabajos menos esforzados que existen y que están pues casi al alcance de cualquiera, ¿no? Sí, hay diferentes medidas de apoyo a lo que es el relevo generacional, a la incorporación de jóvenes al sector ganadero y agrícola. Dentro del Programa de Desarrollo Rural de Canarias hay una medida, que es la medida 6.1, que es la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos al sector, al mundo empresarial, y es una medida donde por primera vez no te exige inversión, sino solamente presentar un plan empresarial donde tú digas que a 3 años tu empresa va a ser viable. Ese plan empresarial, como innovación en estas nuevas ayudas, tiene que ver los ingresos y gastos derivados de tu actividad económica y que sea viable en esos 3 años. Solo por presentar ese plan empresarial y que sea viable, en esa línea, la 6.1, son 70.000 euros a fondos perdidos al joven agricultor y ganadero. La prima básica en ganadería consta de 18.000 euros el primer año, más 25.000 euros una prima adicional, más unos 9.000 la UTA. O sea, está vinculado a qué es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es viable y sobre todo va a tener una tutelación durante 3 años por parte de la administración de seguir paso a paso. Para que el proyecto no fallezca, ¿no? Claro. Por el camino, que suele ser quizás uno de los principales riesgos de los emprendedores también en el sector primario. Claro, y estamos hablando que en esta última convocatoria estamos hablando de en la isla Fuerteventura habían 5 solicitudes, solamente 4 se consolidaron, una quedó y fue por un problema de asesoramiento, no por el plan empresarial, que era impecable, pero sí el asesoramiento que conllevó a ese plan, lo estamos intentando rescatar, pero estamos hablando de que en esta sola convocatoria son más de 250 empresas o nuevos jóvenes que se van a incorporar entre agricultura y ganadería. Estamos hablando de que es un paso de que si se llegan a consolidar son 250 nuevos trabajadores del sector primario, son nuevos empresarios del sector primario que van de alguna manera a poner, son actividades consolidadas y van a poner en alza lo que es la producción local. Me gustaría plantearle también alguna que otra cuestión que tangencialmente está relacionada con la ganadería o con los animales en sentido amplio, que son futuros cambios legislativos que se avecinan en la comunidad autónoma, ¿no? Ha trascendido quizás a los titulares lo más llamativo, la prohibición de los circos con animales, que algunos todavía se veían por las islas, o también la posibilidad de que próximamente pues, una actividad que era tradicional, especialmente en algunas islas como las peleas de gallos, pues también tienda a desaparecer o termine por ser una actividad prohibida, ¿no? Ustedes en el gobierno, para poner sobre la mesa un texto legislativo de estas características, ¿qué se basan? ¿Cuáles son los objetivos? Saben que algunas son criticadas en ciertos entornos, ¿no?
Hay que decir que todo anteproyecto de ley lleva una fase previa de información pública, de participación de los diferentes sectores involucrados. Este borrador de anteproyecto de ley que está todavía no ha llegado a tramitación parlamentaria, pero sí está en la fase de... En la consulta previa. Sí, en la consulta previa. Estamos hablando de que hubieron cerca de 600 alegaciones y aportaciones al documento. Nosotros de la Dirección General de Ganadería hemos participado en las mesas de trabajo con algunos criterios que nosotros mantenemos, como la parte de bienestar animal y demás. Pero hay que decir que esta ley debe de representar a la sensibilidad de todos los canarios. Estamos hablando de que existe, como usted decía, limitaciones o prohibiciones a la parte de cualquier espectáculo con animales, como puede ser los circos. También existe la parte de modificaciones de núcleo zoológico para los podencos, sobre todo podencos dedicados a la caza. También existen limitaciones para las romerías y los animales de carga de esas carretas que participan en ¿Y qué limitaciones? Porque esa parte no me la sabía yo. Bueno, siempre te dice que los animales tienen que ser fenotípica y genotípicamente aptos para la tira de esas carrozas, y después la parte de bienestar animal hay un número de horas determinadas que el animal puede estar expuesto a la intemperie, al sol y demás, sí. Si no tendrá que parar, descansar, tomar agua. Hay una especie de reglamento que la propia ley ya recoge, que son normativas que a día de hoy ya se encuentran en bienestar animal. Y sobre las peleas de gallos, hay mucha tradición, como decía, en algunos territorios insulares. ¿Esta es una decisión definitiva o cabe matices? No cabe y debe caber los matices, porque al final lo que se intenta es buscar las diferentes, al final, todas esas sensibilidades que existen en Canarias. Es verdad que las peleas de gallos, con todo el tema no solo es lo que vemos en fotografías de el gallo cuando termina la pelea con esos daños que pueden tener y demás. No, es una tradición, es un cuidado previo que tienen esos gallos, es un mantenimiento de una actividad que es muy nuestra, que es muy canaria. Por lo tanto, yo creo que deberían haber diferentes consideraciones para evitar poner en riesgo la vida de cualquier animal. Eso hay que marcar el objetivo de que no se puede poner en riesgo la vida de ningún animal, pero al igual que existen medios electrónicos y medios a día de hoy, como son petos, como son diferentes actuaciones, cuando vemos a dos hombres compitiendo con esgrima, pues, prácticamente ni se tocan, pues buscar diferentes protecciones o diferentes medios electrónicos que podamos continuar con una actividad tradicional en Canarias, pero sin poner en riesgo o sin poner en peligro la vida de ese animal. Yo creo que se puede llegar a consenso, se puede llegar a posibilidades de fórmulas de solución que de alguna manera contenten no a todos, pero sí por lo menos se permita continuar con esta actividad. David, me gustaría, ya estamos terminando la conversación, que se va volando, pero me gustaría, antes de terminar, hablar un poco de su partido, de Coalición Canaria. Usted es desde hace muy pocas fechas el secretario del Comité Local de la Organización Nacionalista en Puerto del Rosario, en la capital de la isla, que era quizás, en fin, una de las más reticentes al cambio político, o tenían, digamos, los sectores más definidos, por expresarlo mejor, ¿no? ¿Cómo está siendo esa nueva etapa en la política interna, en la política orgánica en este caso? Yo solo decirle que sí, como cualquier partido, en un proceso de elección de candidatos, un proceso de elección de posibles secretarios locales, en este caso, secretarios de organización, pues existen, y lo bonito es que existan diferentes candidaturas, por así decirlo, porque quiere decir que el partido está vivo, que el partido siente y se mueve por seguir trabajando, avanzando. Claro, cuando nadie quiere coger un puesto es mala señal. Claro, entonces mala señal. Eso en Coalición Canaria, en Asamblea Majorera, no sobra nadie. Estamos todos los que hemos querido participar, estamos ya retomando todos los consejos políticos locales, estamos retomando la información previa a los plenos que están presentes, tanto los miembros del Ayuntamiento de Puerto Rosario como los diferentes, como los miembros del CPL. Se lleva toda la información relevante al propio municipio, y hemos creado una única comisión sectorial que se llama la Comisión Sectorial Dinamización de Pueblos y Barrios, que para nosotros es la prioritaria. Es decir, buscar la cercanía de Coalición Canaria en Puerto Rosario con los pueblos y barrios del municipio. Hemos creado una comisión sectorial, en breve empezaremos una línea de reuniones con todos los pueblos y barrios del municipio, donde queremos escuchar. Iremos
solo escuchar para qué propuestas de mejora pueden existir para el municipio, para su localidad, para su pueblo, para su barrio, qué necesidades, qué deficiencias, cómo podemos mejorar, de qué manera podemos colaborar para que al final no sea una única visita cuando empiecen las elecciones o empiece la pre-campaña, sino para tener la una campaña constancia. que ya empieza pues dentro de un mes, porque desde que las campanadas suenen y pase el calendario a marcar 2018, ya casi todas las fuerzas políticas, usted sabe que entran, aunque no lo pretendan, entran en ese periodo de pre-campaña y quizás para el próximo verano pues ya estaremos hablando de listas electorales. Pero no es lo mismo llegar al ciudadano a tocarle la puerta sin haberlo atendido antes, que habiendo escuchado los colectivos, lo que necesitan y de qué manera las organizaciones políticas podemos favorecer o ayudar a la hora de confluir una mejora para el municipio. Ha remarcado usted, Coalición Canaria, Asamblea Majorera. Celebraban ustedes hace muy poquitas fechas los 40 años, aunque en realidad Asamblea Majorera se puso sobre una papeleta la primera vez el 15 de junio del 77 en las elecciones generales. ¿Cómo ven ustedes el panorama del nacionalismo canario? Porque da la impresión de que no es casual rescatar las siglas de Asamblea Majorera en un contexto pues evidentemente pues, con mucha incertidumbre sobre lo que va a ocurrir políticamente en los próximos años. Hay que decir que Asamblea Majorera ha seguido estos 40 años porque tiene un objetivo claro y tiene que esa cercanía al pueblo, esas reivindicaciones. Cuando hablamos de partidos asamblearios, que ahora están muy de moda en otros sitios, Asamblea Majorera fue el primer partido asambleario que hubo en Canarias y que de alguna manera sus decisiones las tomaban los militantes en asamblea. Y es ahí de lo que parte esa cercanía al militante y esa cercanía con la calle, por así decirlo. El acto de la celebración del 40 aniversario, un acto bastante masivo, donde fueron muchos simpatizantes, militantes, y estamos hablando de que fue un orgullo, por así decirlo. Todos los que estamos allí sentíamos orgullosos de nuestro partido, Asamblea Majorera, y de las cosas que se habían hecho o las cosas que se habían conseguido, los logros que se habían conseguido en estos 40 años. Y es así que nosotros tenemos que ser bastante humildes a la hora de decir, estamos aquí, pero aún tenemos que mejorar y aún tenemos que intentar consolidar como partido, y sobre todo la humildad y siempre la cercanía al ciudadano. ¿Y echaron a alguien de menos en esa cita, Se lo digo porque ha habido cargos relevantes de Coalición Canaria en el conjunto de la comunidad autónoma que no se rozaron siendo una cita tan señalada. Bueno, pero nosotros estábamos en un ambiente festivo, hubo una gran afluencia, de ello hubieron que montar muchas más mesas y estaban todos los que quisieron estar, los que pudieron estar. Por lo tanto, nosotros agradecemos a todos los que acudieron al acto y la verdad que fue por así decirlo, un impulso, un respiro a la hora de decir vamos a seguir para adelante y vamos a seguir con la misma ilusión, el mismo trabajo. Bueno, pues David, nos ha gustado mucho tenerle por aquí y no será la última entrevista que tengamos en los próximos tiempos. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por ahí. Lo dejamos con David de Vera, director general de Ganadería del Gobierno de Canarias y también máximo responsable de Coalición Canaria en Puerto del Rosario, y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, sean felices.